serie de predicaciones expositivas del Libro de Hebreos. Buenos días. Bueno, pues seguimos con el Libro de Hebreos. Salud. Tengo un PowerPoint, ahora cuando pueda salir, pues no os preocupéis que iremos teniendo una pequeña guía, sobre todo de los textos. Como estamos viendo durante esta semana, el libro de Hebreos está repleto, completísimo de estímulos. Estímulos a la fe, a la esperanza en el futuro, en la eternidad, en un presente único, estímulos a perseverar, pero también estamos viendo que es un libro que presenta exhortaciones y advertencias con respecto a la fidelidad, al desánimo, a la preocupación, al pecado de la apostasía. Pero si hay un tema principal en Hebreos, es el tema de Cristo, el Hijo. Lo vemos casi desde el principio, en el versículo 2 del primer capítulo, que dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, hablando de que Dios nos habla, y ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo hemos cantado en esta mañana. Cristo es incomparable. Su persona, su obra, su carácter, su ejemplo, su vida es extraordinario con mayúscula. Y el autor de la carta a los Hebreos lo sabía perfectamente. Lo tenía que estar experimentando, porque no se puede escribir un tratado como Hebreos sin tener una experiencia real, viva y única con Cristo. Por eso yo creo que el autor de Hebreos es tan concienzudo y tan detallista al presentarle a estos hebreos cristianos todas las herramientas básicas para entender quién es Cristo y qué es finalmente su obra, su sacrificio perfecto, del que también hemos estado cantando en esta mañana. Si quedaba alguna duda de la supremacía de Cristo en los capítulos anteriores, en el capítulo 10 ya se disipa toda esa duda. Ya en el capítulo 9, que empezamos a ver o que vimos la semana pasada, se comienza a argumentar acerca de la obra del sacrificio de Cristo. Fijaros lo que nos encontramos en el versículo 28 del capítulo anterior. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ya desde el capítulo 9, el autor empieza a argumentar acerca de lo que significa el sacrificio de Cristo. Pero en el capítulo 10, que es el que vamos a ver hoy, los primeros 18 versículos, continúa desarrollando esta idea de manera magistral. Y lo hace en contraposición con los sacrificios levíticos de la ley del antiguo pacto. Si hasta ahora todo lo que había explicado y argumentado sobre Cristo no había sido suficiente para los cristianos hebreos, que parece que dudaban de la fe y se planteaban volver al judaísmo, la exposición que vamos a encontrar en el capítulo 10, en los primeros versículos, se advierte el carácter único, singular, definitivo de la persona, de la obra y del nuevo pacto en Cristo. Lo que haría inconcebible entonces pensar en regresar a las prácticas pasadas. ¿Cómo se desarrolla entonces este argumento definitivo sobre Cristo?
vamos a ver como dos partes. Por un lado, la ineficacia de los sacrificios del antiguo pacto, de los sacrificios levíticos. Pero por otro lado vamos a ver la solución definitiva, la eficacia del sacrificio de Cristo. Esos son los dos puntos en los que vamos a estar meditando. La ineficacia de los sacrificios levíticos, que era el problema, y la solución definitiva, la eficacia del sacrificio de Cristo. Vamos a este primer punto, la ineficacia de los sacrificios. A partir del versículo 1 del capítulo 10, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sombra de los bienes venideros. Como sabéis, la sombra se presenta como una distorsión de la realidad, opaca y es incompleta, no es real, no es la realidad. En el caso que nos ocupa, la sombra de los bienes venideros presuponía una realidad mejor, una realidad por llegar, pero que las realidades que vivían en la actualidad no eliminaban los pecados, no era definitiva, y eso, como hemos visto, suponía un problema. Los bienes venideros se refería a lo que estaba por venir, a Cristo. Una vez llegado el sacrificio de Cristo, se acababa la sombra. Por lo tanto, seguir en la sombra de esas prácticas parecía necedad o insensatez. John Stott, en su libro Cristo el Incomparable, lo explica así: de modo que Cristo fue tanto la víctima como el sacerdote, y el autor explica la superioridad de su sacrificio. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, pero Jesús ha ganado este derecho para todo su pueblo. Solo una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote podía entrar. Jesús, sin embargo, ha ganado para nosotros el derecho de acceso continuo. Solo mediante la sangre de sacrificios animales podía entrar el sumo sacerdote. Jesús, no obstante, entró por medio de su propia sangre. Los sacrificios del Antiguo Testamento conseguían tan solo la purificación ritual, pero Jesús consiguió el perdón de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento se requerían continuos sacrificios para que el pueblo pudiera permanecer limpio. Jesús, sin embargo, murió una sola vez para siempre. Punto por punto, nuestro autor ha mostrado el cumplimiento en Cristo de las imperfectas sombras del ritual del Antiguo Testamento. Esto es lo que dice John Stott. Todos los sacrificios que se realizaban a diario y anualmente, y no eran pocos, miles y millones de sacrificios que se hacían a través de los sacerdotes humanos, eran ineficaces. No hacía desaparecer la conciencia de pecado. Con cada nuevo pecado de persona o del pueblo en general, aparecía la necesidad de volver a redimirse.
Por lo tanto, en cada acto de sacrificio levítico se volvía a hacer memoria de los pecados. Los animales eran los sustitutos del pecador. Asumían la culpa de cada pecado al imponer las manos sobre él, y el pecado era depositado a través del derramamiento de la sangre de esos animales. Pero no era definitivo, era puntual. La validez del sacrificio tenía fecha de caducidad. Por eso se tenían que seguir ofreciendo día tras día, tras día, tras día, año tras año, tras año, porque eran insuficientes. Solo eran la sombra del sacrificio perfecto que vendría después. Por supuesto, Dios lo había instituido como parte del antiguo pacto, pero quedarían abolidos completamente con el nuevo pacto en Cristo. Sin embargo, los judíos lo seguían practicando. Aun cuando ya había un sacrificio definitivo, ellos seguían practicándolo, lo que suponía una tentación para estos hebreos cristianos que leían la carta. El apego a los ritos y a las normas del Antiguo Testamento para los hebreos era tan intensa que les llevaba a considerar que el sacrificio de Cristo era algo especialmente bueno, pero que quizás podría ser opcional. Y quizás las tradiciones podrían ser suficientes para vivir conforme al corazón que agrada a Dios. Pero no se puede vivir una vida que agrada a Cristo fuera de Cristo. Los rituales, las tradiciones, la ley no salva. Solo salva a Cristo. Considerar como esenciales cosas que son secundarias, que son de forma, es poner las cosas intrascendentes como pilares de nuestra vida o de nuestra iglesia. Y si esto sucede, la supremacía de Cristo deja de estar presente en el cristianismo. Y entonces, si no es el cristianismo el que ocupa el centro, aparecerán otros ismos, seguro. Podíamos aprender de Pablo, los que escuchaban este tratado de Hebreos, podrían aprender de Pablo, que dice, porque para mí el vivir es Cristo. Para Pablo no había nada más que Cristo. Su vida tenía sentido por Cristo y para Cristo. Atendiendo más a lo externo, estamos rebajando la supremacía de Cristo en nuestra vida. En lo externo nunca podremos encontrar salvación. Al igual que no se encontraba en los sacrificios del antiguo pacto. Por eso el problema seguía estando ahí, porque no era suficiente, porque no era lo que traía salvación definitiva. Así que el autor de Hebreos debe seguir su exposición para mostrarle la solución definitiva. Si los sacrificios del antiguo pacto eran ineficaces, por mucho que hicieran, la conciencia de pecado seguía activa y el pecado no desaparecía. Había que encontrar una solución, pero no era fácil. No cualquiera podría dar esta solución, no cualquiera podría hacer un sacrificio eficaz. Solo
Cristo. El Cordero, lo hemos cantado hoy también. Estábamos cantando, iniciando la predicación. Así que el autor, como ha hecho muchas veces a lo largo de la carta de Hebreos, vuelve a utilizar un texto del Antiguo Testamento muy cercano a los hebreos, que lo conocían perfectamente, para empezar el argumento de esta solución definitiva. Y entonces seguimos a partir del versículo 5 y dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. El texto al que hace referencia, como habéis visto en la diapositiva anterior, es el Salmo 40, los versículos del 6 al 8. Es un salmo mesiánico que habla del Mesías que está por venir. Y ya lo ha utilizado el autor en otras partes de la carta, para hacerles saber que los sacrificios no satisfacían la justicia de Dios, solo eran algo meramente instructivo, como un maestro. Lo que a Dios le agradaba, lo hemos visto, realmente es la actitud del corazón. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Holocaustos y expiaciones no te agradaron. Encontramos esta misma idea en el Salmo 51, los versículos 16 y 17, que dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Y ahora viene la idea, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Podemos vivir vidas pensando que agradan a Dios, haciendo ciertos sacrificios, como algo externo, y cosas que son fundamentales como el devocional diario, como el venir a la iglesia, como el servir, como el ofrendar, como el visitar. Hacer todo eso, pero no teniendo un corazón contrito y humillado, un corazón orientado al Señor, se puede convertir precisamente en eso, en un rito, en una tradición, en una costumbre. Pero los actos externos per se no son válidos, sino los que salen de un corazón inclinado a Dios. Fijaros lo que expresaba el profeta Isaías, ya desde el comienzo de su libro, en el versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Lo que dice el autor de Hebreos es que Cristo se convierte en el sustituto voluntario cuando dice, he aquí, yo vengo. Como lo dijera en su momento también Isaías, ¿os acordáis de ese texto? Cuando le dice, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Y qué dice Isaías? Heme aquí, yo iré. Un sustituto voluntario que era completamente necesario.
ese sustituto que era lo más importante, se dio a sí mismo, porque no había manera de solucionar la realidad del pecado del hombre a través de otro sacrificio más que a través del suyo. Y él se ofreció voluntariamente y le dijo al Padre: yo voy a ir, envíame a mí, yo me entrego. Fijaros, ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento la entrega voluntaria de nuestro Salvador Jesucristo. Y dice en el texto, voy a ir un poco hacia atrás, mas me preparaste cuerpo. Cuando lo leemos en el Salmo, dice, me abriste los oídos. Y esto hace referencia a lo que ocurría, o podría hacer referencia a lo que ocurría con los siervos en la época antigua. Llegado un momento, después de años de servicio, debían ser liberados por sus amos. Pero si el siervo decidía voluntariamente quedarse con su señor, entonces se le abría un agujero en los oídos y se le ponía una marca. Qué referencia tan bonita, ¿verdad? Eso dice, yo soy el siervo. Señor, me quedo haciendo tu voluntad. Ni tú ni yo teníamos opción de que nuestros pecados fueran borrados. Nuestra realidad era la eternidad sin Dios. Pero Cristo asumió servilmente y voluntariamente nuestro lugar. Esta misma idea la encontramos en este texto de Gálatas, el cual, hablando de Cristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Una entrega voluntaria, sin poner ningún tipo de traba. Es la misma idea de Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y entonces, a continuación, el autor registra lo siguiente, a partir del versículo 10, y dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Somos santificados. En esta voluntad somos santificados. Su sacrificio único, irrepetible, excelente y concluso, una vez, para siempre. Este es el sacrificio que nos hace perfectos ante Dios, una vez, para siempre.
Ahora sí, a través de Cristo, Dios nos mira. Antes no podía ni mirarnos. La realidad de nuestro pecado era absolutamente imposible para Dios, el mirarnos. Pero ahora Dios nos mira y nos ve limpios, sin mancha. Y es una realidad que perdura para siempre. No hay necesidad de hacer nada más. Este es el gran evento de nuestras vidas, hermanos. El sacrificio perfecto de Cristo a tu favor y a mi favor. Uy, perdón, que le he dado al micrófono. Y no se parece en absoluto a los sacrificios del antiguo pacto. Sacrificio interminable frente a un único sacrificio. Todo el tiempo de pie, los sacerdotes haciendo un y otro sacrificio frente a Cristo, que dice que se sentó. Porque la obra ya está concluida. Y ya solo hay que esperar a que se cumpla la realidad cierta. Esto no habla de que la cruz tiene la victoria, ya tiene la victoria y la derrota de Satanás. Ya. Se ha sentado, dice, a la diestra de Dios. No es la primera vez que vemos esta idea. Ya la hemos visto a lo largo de Hebreos, muchas veces. Está sentado en el trono. Lo hemos cantado hoy también. Él está sentado en el trono a la diestra de Dios. Y está esperando a que se cumpla lo que ya está profetizado. Que todos sus enemigos se postren por estrado de sus pies. La cruz ya tiene la victoria y la derrota de Satanás. Hay una idea que me gustaría remarcar principalmente de este texto, y es esa idea de que somos santificados. La santificación, como sabéis, tiene dos vertientes. Hay una santificación posicional. Él nos hizo perfectos ya. Dios elimina la inmundicia, lava la conciencia de pecado y nos santifica. Los pecados son perdonados, la conciencia purificada. Tenemos paz para con Dios. Nuestra relación con Él se restaura. Él ahora puede mirar a través de Cristo y nos da el don de la vida eterna. Pero también está la santificación progresiva. Y las dos subsisten en esta idea, porque estamos siendo santificados cada día. Con la necesidad de resistir al pecado, de soportar las penalidades, de someternos a la disciplina. Es la idea de que el pecado no reina, pero reside. Pero la santificación progresiva está pasando continuamente, está sucediendo siempre. Me hacía pensar en una prenda blanca, quizá, que es más fácil de visualizarla, una prenda que tiene una mancha. La santificación posicional acaba directamente con esa mancha, pero la santificación progresiva va blanqueando la prenda poco a poco hasta que está completamente reluciente, blanca. Esto será cuando ya estemos con el Señor. Mientras tanto tendremos quizá un color de grisáceo hasta el blanco total. Pero la mancha ya fue quitada. El Señor ya quitó
la mancha del pecado de nuestra vida. Y ahora, continuamente, está blanqueando nuestras vidas para que cada vez más nos parezcamos a su Hijo y cada vez más seamos agradables a Él. Este es un beneficio inestimable. Al igual que el beneficio del que nos habla en el versículo 15 y 16. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Y ahora inserta un texto de Jeremías, que también lo ha utilizado anteriormente, que dice: este es el pacto que haré con vosotros. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Cómo se realiza esta acción? A través del Espíritu Santo. Esto permite que nuestro corazón tenga una fortaleza poderosa para vivir vidas sagradas para el Señor. En la fuerza del Espíritu Santo, nos dice el texto, podemos obedecer. No es extraordinario que no dependa de nosotros, sino que sea una obra de la fortaleza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos poder para obedecer. Es lo que dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Toda la obra perfecta de Cristo, además en el Espíritu Santo. Pero además nos permite este texto también enfatizar otro beneficio, es ver y disfrutar el regalo gratuito del perdón. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré. Y es extraordinario porque es un sacrificio con valor retroactivo y con valor hacia el futuro. Yo no conozco otra cosa igual. Todos los que depositaron su fe en Dios en el pasado son perdonados en Cristo, lo mismo que nosotros hoy en la actualidad, y los que han de creer en Él en el futuro. A mí no me cabe esto en la cabeza, pero es así. Lo mejor de todo es que no depende de ti ni de mí. No tenemos que hacer nada una vez que hemos entregado nuestra vida a Cristo. No hay nada que hacer porque todo está hecho ya. Cuando Jesús iba a entregar su vida, lo dijo con todas las palabras y además concentrado: consumado es. Ya está hecho. Es algo, un beneficio que puedes disfrutar gratuitamente. No hay nada que tengas que hacer. Porque además no me acordaré nunca. Dice: reconocí mi pecado ante ti y tú perdonaste la culpa de mi pecado, en el Salmo 32:5. Y la misma idea en el 103:12. Tan lejos está el oriente del occidente, aleja Él nuestras transgresiones de nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla estaba el autor de Hebreos exponiéndole a estos hebreos cristianos! ¡Qué maravilla nos está diciendo a nosotros! Una vez que has confiado en el sacrificio único, perfecto de Cristo, se te aplica directamente todos estos beneficios.
sin que tengamos que añadir o que hacer nada más. Ya vimos la semana pasada el beneficio de la herencia. Fijaros cuántos más beneficios tenemos en nuestra posición en Cristo. Concluyo. Hemos visto el problema de la ineficacia de los sacrificios del antiguo pacto y la única solución para nuestra vida del sacrificio perfecto de Cristo. Algo tan sencillo como lo que se recoge en este texto tan conocido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cuánto recoge este pequeño texto? Todo lo que hemos estado hablando está ahí inserto. Y hay mucha teología dentro, que no hemos visto porque es imposible por el tiempo, pero ahí está la expiación, la propiciación, la justificación, la redención. Porque solo había un único, que podía ponerse en el lugar del Cordero. Solo había uno que podía hacernos limpios, aceptos delante de Dios. Y solo hay uno en el que podemos obtener esa realidad, es en el Señor Jesucristo, ese Cristo, ese Hijo que Hebreos nos presenta tan majestuosamente desde el inicio del capítulo 1. Esta es nuestra realidad hoy. Sin embargo, hay otra realidad que está por venir. Ya está escrita, pero aún no la estamos disfrutando, pero la vamos a disfrutar. Y se encuentra en Apocalipsis 5, del 4 al 14. Este texto no lo he puesto aquí porque es bastante largo, pero dice así, si queréis buscarlo, Apocalipsis 5, del 4 al 14. Aquí encontramos otro problema inicial, pero también encontramos la solución perfecta. Dice Juan, escribiendo, dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino ese cordero, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, fijaros lo que pasa, los 4 seres vivientes y los 25 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era de millones, y ahí estamos tú y yo, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero,
sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermano, esto es una realidad. Es una realidad que está por venir, pero ya está. Es algo cierto que va a suceder. Y si tú has asumido, has aceptado el sacrificio de Cristo por ti, estarás ahí. Escuchando algunos comentarios, decía, cantando a pleno pulmón. Así que no pienses en cosas que puedes hacer para tu salvación, porque Cristo ya lo ha hecho todo. Solo su muerte salva. ¿Has depositado tu confianza en Cristo, en su muerte redentora en la cruz? Entonces tú y yo estaremos allí, cantando a pleno pulmón, gracias al sacrificio perfecto y único de Cristo, solo por el sacrificio de Cristo.